La guerra en Ucrania continúa. Cientos de drones y misiles rusos atacan la frontera cada noche. Y Kiev sigue pagando el precio por la búsqueda despiadada e imprudente de poder del presidente ruso Vladimir Putin. Pese a la gran pérdida de vidas, los ataques en ambos lados de la frontera y varias rondas de supuestas conversaciones de paz, el conflicto muestra pocas señales de terminar pronto. Es hora de que algo cambie. Es hora de destruir el arsenal de guerra de Rusia de una vez por todas. Esa es la opinión de Svitlana Romanko, fundadora y directora de Razón. Nosotros nos mantendremos firmes, una organización ucraniana que pide un embargo total y sincero de los combustibles fósiles rusos y el fin de la inversión en las industrias de petróleo y gas del país. Romanko y otros argumentan que así se termina la guerra, porque sin la economía de su país, sostenida por las exportaciones de energía, Putin simplemente ya no tendría los fondos necesarios para mantener el conflicto en marcha. No tendría dinero para seguir con sus costosas campañas de reclutamiento, caros planes de producción de armas y más infraestructura militar. Romanko pidió atacar directamente el fondo de guerra del Kremlin en un artículo de opinión para el Kiev Independent. Ella afirmó que tanto ella como sus compatriotas ucranianos están ansiosos por ver un alto al fuego inminente en el terreno, avanzando hacia una paz verdadera, justa y duradera para la nación. Sin embargo, hasta ahora, a pesar de todas las conversaciones y la diplomacia, además de las promesas vagas y engañosas de Putin, la muerte y la destrucción siguen lloviendo sobre Ucrania. Romanko luego señaló la creciente agresión e imprudencia de Rusia, como el reciente ataque a Kiev, en el que el edificio que alberga la misión de la Unión Europea en Ucrania resultó dañado en una violación directa de la Convención de Viena. Ese ataque también mató a 8 personas, incluyendo a un niño. Esto es una prueba más de que Putin y sus compinches del Kremlin no tienen planes inmediatos de terminar la guerra, a pesar de cualquier afirmación que el líder ruso haya hecho durante su reciente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska. Mientras Trump salió optimista de esas reuniones y otros líderes mundiales esperaban que la paz finalmente estuviera en el horizonte, los ataques implacables de Rusia simplemente han continuado y en muchos casos han empeorado. Más personas están muriendo, más infraestructuras están siendo dañadas y destruidas, y se extienden más carnicería y caos. La lección aquí es clara. Hablar con Putin no está funcionando. El presidente ruso sabe engañar y cautivar a quienes se le acercan, distorsionando la narrativa y haciendo grandes proclamaciones y promesas que no tiene intención de cumplir. Ha cambiado repetidamente las reglas del juego a lo largo de la guerra, diciendo una cosa pero haciendo otra. Y evidentemente tiene poco interés en sentarse con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, para discutir los detalles de un acuerdo de paz genuino que convenga a ambas partes. Si las conversaciones fallan, Romanko y otros expertos consideran que la mejor opción para acabar la guerra es la presión económica. Presión sobre las industrias petrolera y gasífera de Rusia. Estos son los principales pilares de la economía rusa, y desde el inicio de la guerra, Rusia ha ganado más de $1 billón. Más de 938 mil millones de euros para ser precisos, provenientes de exportaciones de combustibles fósiles, siendo los países de la Unión Europea responsables de más de 213 mil millones de euros, o cerca de 250 mil millones de dólares. Gracias a este dinero, Putin ha financiado su costosa invasión y elevado el gasto en defensa a niveles muy altos en los últimos años. Se estima que fueron 102 mil millones de dólares en 2022, 109 mil millones en 2023 y unos gigantescos, 149 mil millones en 2024. Europa y otros países occidentales han debilitado la economía rusa. Al inicio de la guerra se sancionó a bancos, empresas y oligarcas rusos. Los bancos fueron desconectados del sistema internacional de pagos Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, lo que de repente hizo mucho más difícil que el dinero entrara y saliera del país, y los activos del Banco Central ruso fueron congelados. Para el 1 de marzo de 2022, pocos días tras la invasión, se estimaba que activos rusos por $1 billón estaban congelados. Varias grandes empresas internacionales después dejaron el mercado ruso. Los aliados de Ucrania han mantenido la presión mundial, imponiendo sucesivas sanciones y castigos económicos. Todo esto busca dificultar aún más que el Kremlin siga su campaña. En diciembre de 2022, Rusia fijó un tope de $60 por barril al petróleo crudo ruso,
seguido de sanciones de la Unión Europea que prohibieron comprar, importar o transferir productos crudos o refinados. Esto causó una fuerte reducción del petróleo que Rusia envía a Europa. Durante 2023 y 2024 siguieron más sanciones, enfocándose en una variedad de productos y restricciones comerciales, así como topes de precio en ciertos productos como diésel, gasolina y fuelóleo. Miles y miles de sanciones se implementaron durante este periodo, y más han seguido en 2025. El 20 de mayo de este año, la Unión Europea implementó el 17º paquete de sanciones contra Rusia, dirigido a varias personas y entidades poderosas, y bajando aún más el precio del petróleo crudo. El 18º paquete llegó poco después, en julio, con nuevas sanciones impuestas a los sectores energético y bancario, como prohibir la importación de ciertos productos refinados, cortar transacciones con varios bancos rusos y bloquear el gasoducto Nord Stream. Las naciones del G7 también han encontrado formas de usar los activos congelados de Rusia en su contra, lanzando la iniciativa Préstamos ERA para Ucrania, que usa las ganancias netas de activos rusos para financiar la defensa ucraniana, permitiendo que el país gaste el dinero del Kremlin y compre nuevas armas y defensas. Miles de millones de dólares ya han sido enviados a Ucrania a través de esta iniciativa, y se espera que lleguen más. Todo esto ha tenido un costo y ha demostrado ser efectivo en distintos niveles. Y la economía rusa, a pesar de las declaraciones de Putin diciendo lo contrario, realmente ha comenzado a sufrir, especialmente en 2025. Tras mucha fanfarronería y valentía antes, incluso los principales líderes financieros del país han advertido recientemente sobre una recesión y una gran crisis económica si el gasto militar sigue al ritmo actual. En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en junio, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, declaró que el país estaba al borde de una recesión. Elvira Nabiolina, directora del Banco Central de Rusia, estuvo de acuerdo y pidió una acción inmediata para mitigar el riesgo de una crisis grave y duradera. Crecimos durante 2 años a un ritmo bastante alto porque se activaron recursos no utilizados. Debemos entender que muchos de esos recursos ya se agotaron. A inicios de agosto, el Banco Central de Rusia publicó una previsión financiera actualizada para el resto de 2025. Se estima que Rusia tendrá crecimiento económico cero a fin de año. El Fondo Nacional de Riqueza de Rusia también ha tenido caídas marcadas durante el conflicto. Antes de la guerra valía 135.000 millones de dólares, pero para mayo de este año bajó a solo 35.000 millones. Hay problemas con el valor del rublo ruso y una gran crisis laboral por la falta de trabajadores desde entonces. Más de 1 millón de personas han muerto o resultado heridas tras ser reclutadas o unirse al esfuerzo de guerra. Los costos de la guerra afectan al público en general. Ahora las familias rusas se ven obligadas a pagar casi el doble por comestibles y artículos esenciales simples en comparación con lo que pagaban hace solo unos años. En resumen, la economía rusa está en caída libre, y esto se debe a una combinación de factores, pero principalmente al costo de la propia guerra y al impacto de las sanciones occidentales. Pero aún así, el conflicto continúa. Aún así, el Kremlin encuentra la manera de reclutar a decenas de miles de nuevos soldados cada mes. Crear y lanzar cientos de drones y misiles hacia Ucrania cada día. Construir nuevas infraestructuras militares y aumentar la presión sobre sus oponentes en las líneas del frente. Incluso Putin se ha visto obligado a admitir que su economía no puede mantenerse al ritmo del gasto militar. El presidente ruso anunció un recorte al presupuesto de defensa para 2026, pero aún no es suficiente para obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones para acordar los detalles de un alto al fuego o para ordenar que las fuerzas rusas se retiren de Ucrania. La guerra muestra pocas señales de terminar. Una de las principales razones es que, pese a múltiples sanciones europeas y castigos económicos de Estados Unidos y otros países, la industria energética de Rusia sigue funcionando relativamente bien. El petróleo y gas siguen fluyendo y varios países invierten en ellos, aunque financien la guerra. China, por ejemplo, sigue invirtiendo fuertemente en carbón y petróleo crudo rusos y, de hecho, ha aumentado su dependencia de los recursos rusos desde que comenzó la guerra. India es otro inversionista importante. Antes de la guerra, no era un inversionista importante en energía rusa, pero como China ha aumentado su gasto en años recientes, Turquía, Brasil y la Unión Europea son grandes compradores. A pesar de sus sanciones y restricciones, sigue siendo el mayor comprador de gas por gasoducto y gas natural licuado de Rusia.
Todo esto le da a Rusia un salvavidas valioso y muy necesario al cual aferrarse. El reciente y amistoso encuentro de Vladimir Putin con el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping indica que las relaciones comerciales entre Rusia, India y China se fortalecerán en los próximos meses. Eso podría dar al Kremlin la inversión extra que requiere para mantener o incluso intensificar el esfuerzo bélico. Por ello, los aliados europeos de Ucrania deben aumentar su apoyo. Ahora es el momento, según Romanko, de golpear a Rusia más fuerte que nunca, con un plan de sanciones más grande, audaz y dañino dirigido directamente al sector energético. Como dice Romanko, las sanciones adecuadas pueden tener gran impacto en Rusia. La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido afirma que las sanciones han quitado unos 450.000 millones de dólares en fondos de guerra a Rusia, incluyendo la asombrosa cantidad de 140.000 millones de dólares en ingresos fiscales por petróleo perdidos. La industria de combustibles del país se ha visto obligada a hacer ajustes costosos, tomando rutas más largas y caras para transportar los recursos a donde se necesitan. Y los buques cisterna de la flota fantasma han sido incluidos en la lista negra, lo que hace aún más difícil que las industrias del petróleo y el gas puedan operar. Las reservas extranjeras de Moscú también se están reduciendo lenta pero seguramente. La presión sigue aumentando, pero todavía no es suficiente para inclinar la balanza de la guerra. Romanko afirma que Europa ha estado dispuesta a endurecer aún más sus sanciones. El próximo paquete de sanciones europeo debe golpear el corazón del arsenal de guerra de Putin. Europa no puede seguir con cambios superficiales. El embargo total a combustibles fósiles rusos ya está atrasado, y el tope al precio del petróleo debería bajarse a 20 o 25 dólares por barril, el nivel que realmente perjudicaría a Moscú en lugar de ayudarlo. Ella pide a Europa cortar el apoyo al gas natural licuado ruso y a Estados Unidos mantener las sanciones secundarias, no solo sobre Rusia, sino también sobre sus países aliados. También urge detener los proyectos rusos más valiosos de gas natural licuado como Ártico Gas Natural Licuado, una de las joyas de Putin. La flota fantasma rusa de petroleros debe desmantelarse aplicando transparencia marítima, divulgando la propiedad y supervisando aseguradoras y estados de bandera. Las sanciones deben coordinarse entre la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, imponiendo duras medidas secundarias a los principales clientes energéticos de Rusia. Europa debe revisar su dependencia de combustibles fósiles. Sustituir el gas natural licuado ruso por combustibles fósiles de otros regímenes autocráticos repetiría los mismos errores peligrosos del pasado. La dependencia del gas natural licuado de Estados Unidos debe evaluarse, sobre todo con una administración impredecible en Washington. Estos drásticos cambios en sanciones probablemente impactarían mucho el desarrollo de la guerra. Al final, todo esfuerzo de guerra depende del dinero. Los países no pueden enviar soldados, armas y vehículos contra sus enemigos para siempre. Todo tiene un costo, y la factura crece mientras más dure el conflicto. Putin ha demostrado que no le importa mucho el costo humano de su guerra. Cientos de miles de sus compatriotas han muerto y muchos más han sido heridos. El presidente ruso afirmó que todos ellos cayeron o resultaron heridos por una causa. Tampoco parece importarle mucho el costo material, pues Rusia ha perdido grandes cantidades de tanques, vehículos blindados, aviones, defensas aéreas, radares y otros equipos. Pero algo que sí parece importarle a Putin es el dinero en efectivo, porque el dinero está directamente relacionado con el poder, y el poder es lo que impulsa a Putin. Está obsesionado con eso y desesperado por obtener tanto como pueda, lo cual es parte de la razón por la que ha estado trabajando muy de cerca con su agencia de inteligencia, el Servicio Federal de Seguridad, en tiempos recientes, para eliminar a generales y figuras que amenacen su liderazgo o tengan activos valiosos para quedarse él mismo. Golpear la economía es la mejor manera de afectar a Putin donde más le duele. Por eso Ucrania ha sido tan inteligente y selectiva en sus propios ataques en territorio ruso o en territorios ocupados. Ha utilizado repetidamente sus drones y misiles para atacar los tipos de objetivos que cuestan mucho dinero reconstruir o reparar, o aquellos que causan la mayor pérdida económica y dificultades para el Kremlin. Refinerías, depósitos de combustible, plantas de producción, entre otros. Todo se trata de hacerle la vida más difícil y costosa a Rusia, porque mientras menos dinero tenga, más difícil será comprar misiles, fabricar drones y lanzar ataques. Rusia, por su parte, planea seguir su guerra de desgaste usando todos los medios, enviando drones, misiles y grupos de asalto constantemente, cruzando la frontera y entrando a Ucrania,
con la intención de desgastar la determinación del país, romper sus líneas defensivas y tomar territorio poco a poco. Aunque muchos expertos dicen que a Rusia le tomaría otros 4 o 5 años simplemente capturar los territorios en disputa que ya ha intentado anexar, así como casi 2 millones de bajas más, además de décadas adicionales para tomar el control total de Ucrania, nada de eso parece afectar a Putin. Lo más probable es que sea porque él cree que las sanciones occidentales nunca serán suficientes para realmente desmantelar su economía, y que puede seguir saliéndose con la suya en lo que quiera, con el respaldo financiero de países como China e India para apoyarlo. Europa tiene el poder de cambiar todo eso. Se teme que la próxima ola de sanciones europeas, la número 19, no sea suficiente. Hablando bajo condición de anonimato, diplomáticos europeos han revelado que las nuevas sanciones no incluirán nuevas restricciones a las enormes ventas de energía que en gran medida financiaron la guerra. En su lugar, se centrarán en los buques de la flota fantasma y en las empresas que están facilitando que Rusia eluda las reglas y restricciones existentes. Si esto es cierto, simplemente no es suficiente para tener un impacto importante en el Kremlin. Para eso, Romanko dice que Europa necesita ser valiente. La verdadera seguridad energética nunca vendrá de cambiar una dependencia por otra. Vendrá de liberarse completamente de los combustibles fósiles. Eso implica invertir mucho en energías renovables más económicas y priorizar la eficiencia energética sobre la infraestructura fósil destructiva. La Unión Europea ha avanzado en reducir su dependencia energética de Rusia, pero no es momento de desacelerar. Cada euro que no recibe el tesoro de Rusia es un misil menos, un dron menos y una vida ucraniana más salvada. Putin aprovecha la indecisión europea y la vanidad de Trump. Aprovecha el teatro de Washington para ganar tiempo en el campo de batalla. Europa no puede esperar. Fortaleciendo las sanciones ahora y cortando el flujo de dinero fósil que financia la guerra de Rusia. La Unión Europea puede demostrar que su compromiso con Ucrania no es solo de palabras, sino de acciones. Una Europa unida y decidida puede cerrar las brechas, secar el fondo de guerra de Putin y acercar el día en que la paz se construya sobre la justicia, la rendición de cuentas y la seguridad. Ese es el único tipo de paz que los ucranianos pueden aceptar y el único tipo de paz que Europa debe defender. Queda por ver si la Unión Europea atenderá este llamado ucraniano para una acción más profunda y fuerte o si Estados Unidos emitirá una respuesta propia. Tal vez imponiendo los aranceles y sanciones discutidos por mucho tiempo a los principales socios comerciales de Rusia, dándole a Putin no otra opción más que, finalmente, aceptar que su invasión ilegal es completamente insostenible. Una cosa está clara, hablar con Putin parece ser inútil. Ya se han llevado a cabo múltiples discusiones, pero el mundo no parece estar más cerca de la paz que hace un año. Pero aunque Putin pueda ignorar las palabras, no puede ignorar las acciones, especialmente aquellas que sumergen a su país cada vez más en la lucha y el caos económico. Puede que finalmente haya llegado el momento para que los aliados de Ucrania asesten el golpe final al fondo de guerra de Rusia y pongan fin a esta sangrienta guerra. Ahora, conoce más sobre la pila de problemas que se acumulan en el escritorio de Putin en nuestro reciente análisis a fondo sobre cómo la ofensiva de verano de Rusia no ha logrado en absoluto los resultados que el Kremlin esperaba. O para saber cómo ve Ucrania el desarrollo de la guerra. Disfruta de nuestro análisis detallado sobre cómo el país ha innovado y sobresalido para transformar su industria de misiles en los últimos años, produciendo armas nuevas y poderosas. Eso podría ser suficiente para cambiar el rumbo de la batalla. Por último, suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre los eventos y desarrollos recientes en Ucrania y otros lugares.